A mediados del siglo XIX, en las vastas y áridas llanuras de Mesopotamia, un grupo de arqueólogos británicos liderados por Sir Austen Henry Layard realizó un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia antigua. Entre las ruinas de Nínive, la otrora majestuosa capital del Imperio Asirio, emergieron miles de tablillas de arcilla cubiertas de intrincados símbolos en forma de cuña. Estas tablillas, escritas en cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo conocido, desarrollado hace más de 5000 años, guardaban secretos que habían permanecido ocultos durante milenios. Entre los escombros de la biblioteca de Asurbanipal, un tesoro de 30.000 tablillas, se encontraron relatos que desafiaban las narrativas convencionales. Una de ellas, el poema de Gilgamesh, narraba una épica aventura que incluía un diluvio universal, un relato sorprendentemente similar al de Noé, pero escrito siglos antes que la Biblia. Otra tablilla, conocida como la Lista Real Sumeria, enumeraba a reyes cuyos reinados se extendían por decenas de miles de años, como Alulim, el primer monarca, que gobernó durante 28.800 años. Estos textos no solo describían hazañas humanas, sino que hablaban de los Anunnaki, seres descritos como aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Las traducciones revelaron que los Anunnaki no eran simples deidades mitológicas. Según las tablillas, estos seres participaron activamente en la creación de la humanidad, otorgando conocimientos avanzados en agricultura, arquitectura y astronomía. En la ciudad de Eridu, considerada la primera urbe sumeria, los textos mencionaban un lugar llamado Edin, el Edén, donde los Anunnaki habrían realizado experimentos para mejorar a los humanos primitivos. Pero el hallazgo más intrigante fue una tablilla fragmentaria, la K8533, que describía con detalle técnico cómo los Anunnaki usaban carros de fuego para surcar los cielos, instrumentos que iluminaban la noche como 1000 antorchas. Para los escépticos, estas descripciones eran metáforas poéticas. Para los teóricos de los antiguos astronautas, eran evidencia de tecnología avanzada. El trabajo de traductores como George Smith y Henry Rawlinson permitió descifrar estos textos, pero cada respuesta generaba nuevas preguntas. ¿Cómo supieron los sumerios que Neptuno era un planeta azul, un hecho confirmado por la sonda Voyager 2, en 1989? ¿Por qué su calendario se basaba en el movimiento de Nibiru, un cuerpo celeste que la astronomía moderna aún no identifica? Las tablillas no solo revelaron una civilización sofisticada, sino que plantearon un misterio aún mayor. ¿Eran los Anunnaki dioses, como afirmaba la Academia, o seres de carne y hueso que un día caminaron entre nosotros? La respuesta, oculta bajo capas de arcilla y tiempo, esperaba ser revelada. Hace más de 6000 años, en las fértiles llanuras bañadas por los ríos Tigris y Éufrates, surgió Sumeria, la cuna de la civilización humana. Aquí, en un paisaje de tierras ricas y cielos abiertos, los sumerios no solo domesticaron cultivos y levantaron las primeras ciudades, sino que dieron forma a conceptos que aún definen nuestra modernidad. Inventaron la rueda, idearon el primer sistema de escritura, el cuneiforme, y desarrollaron las matemáticas en base 60, cuyos ecos resuenan hoy en nuestros minutos, horas y grados angulares. Pero su legado más intrigante yace en una pregunta que desafía la historia. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki, esos dioses que según sus textos descendieron del cielo para gobernar la tierra? En el corazón de la mitología sumeria late el Enuma Elish, el poema épico de la creación, tallado en tablillas de arcilla hace miles de años. Este relato no habla de dioses etéreos, sino de seres con nombres, conflictos y roles específicos. Anu, el patriarca celestial, gobernaba desde las alturas. Enlil, dios del viento y las tormentas, dirigía los destinos de la tierra. Enki, señor de las aguas y la sabiduría, era el ingeniero divino, el creador de la humanidad. Los Anunnaki no eran meras abstracciones. En los textos se les describe construyendo ciudades, enseñando técnicas agrícolas e incluso disputando entre sí por el poder. La Lista Real Sumeria, un documento asombroso grabado en arcilla, enumera a los gobernantes que reinaron antes y después del gran diluvio.
Antes de la catástrofe, los reyes sumerios, como Alulim y Al-Algar, ostentaban reinados de decenas de miles de años. Tras el diluvio, los períodos se acortaron drásticamente, como si algo hubiera alterado la conexión entre los dioses y los hombres. ¿Eran estos reyes híbridos, descendientes directos de los Anunnaki? ¿O acaso los números simbólicos ocultaban un conocimiento perdido sobre el tiempo y la longevidad? Los textos revelan que los Anunnaki no solo gobernaban, sino que trabajaban. El Tum poema de Atrahasis, una de las narraciones más antiguas de la humanidad, describe cómo los dioses menores, los Ikiki, se rebelaron contra el agotador trabajo de mantener canales de riego y minas de oro. En respuesta, los Anunnaki decidieron crear un nuevo ser, el humano. Según el poema, mezclaron arcilla con la sangre de un dios sacrificado, un código ancestral para la ingeniería genética, y dieron vida a una especie destinada a servir. Pero los Anunnaki no eran simples amos. En la ciudad de Manipur, centro religioso de Sumeria, las tablillas detallan rituales donde los dioses compartían conocimientos, desde el uso de hierbas medicinales hasta la construcción de Sao Sigurats, pirámides escalonadas que funcionaban como portales cósmicos. El Zigurat de Quari-Ir, dedicado al dios Luna, Nana, se alzaba como una escalera al cielo, un lugar donde, según los textos, los sacerdotes recibían instrucciones directas de los Anunnaki. La dualidad de estos seres es desconcertante. Por un lado, el himno a Enlil lo describe como un juez justo que garantizaba el orden cósmico. Por otro, el Qumran mito de Inanna y Ebig muestra a los dioses librando guerras brutales, usando armas que hacían temblar la tierra y oscurecían el sol. ¿Eran los Anunnaki benevolentes guías o déspotas interestelares? La respuesta podría estar en los rituales sumerios. Cada año, durante el Akitu, el Año Nuevo mesopotámico, los reyes encarnaban físicamente a los dioses en ceremonias de renovación del poder. El monarca, vestido con ropajes divinos, repetía las palabras de los Anunnaki grabadas en tablillas, como si fuera un conducto entre el cielo y la tierra. Esta práctica sugiere que, para los sumerios, los dioses no eran conceptos, sino presencias tangibles, que exigían obediencia y ofrendas. Hoy, mientras los académicos debaten si los Anunnaki fueron símbolos de fuerzas naturales o gobernantes ancestrales, las tablillas siguen susurrando una idea revolucionaria: que el surgimiento de la civilización humana no fue un accidente evolutivo, sino el legado de seres que, según las palabras del propio Enki, pusieron su sello en la arcilla y nos hicieron a su imagen. En 1976, un lingüista autodidacta llamado Zecharia Sitchin publicó El 12º planeta, un libro que sacudió los cimientos de la arqueología convencional. Sitchin, nacido en Azerbaiyán y criado en Palestina, afirmó haber descifrado tablillas sumerias ignoradas por la academia, revelando una historia oculta. Los Anunnaki no eran dioses, sino seres de carne y hueso procedentes de Nibiru, un planeta perdido en los confines del sistema solar. Según Sitchin, Nibiru orbita el Sol cada 3.600 años, en una trayectoria elíptica extrema. Cuando se acercaba a la Tierra, los Anunnaki viajaban en naves espaciales para extraer oro, un mineral crucial para reparar la atmósfera de su mundo, dañada por la radiación solar. En sus textos, Sitchin describió minas ancestrales en África, como las de Gran Zimbabue, y detalló cómo los Anunnaki modificaron genéticamente a los homínidos locales para crear una raza esclava, los humanos. La teoría de Sitchin se basó en su interpretación de términos sumerios como Neberu, Nibiru, que vinculó a un planeta de cruce, y Shem-Suhor, seguidores de Horus, que asoció a astronautas. Sin embargo, sus afirmaciones generaron polémica. Académicos como Q. Michael S. Heiser señalaron que Anunnaki significa literalmente descendientes de Anu, el dios del cielo, no los que del cielo bajaron. Además, no hay evidencia arqueológica de minas de oro de hace 450.000 años, ni rastros de Nibiru en los registros astronómicos. A pesar de las críticas, Sitchin defendió su obra con pasión.
En entrevistas, comparó las tablillas sumerias con manuales técnicos antiguos y aseguró que símbolos como el caduceo, 2 serpientes entrelazadas, representaban la estructura del ADN manipulado por los Anunnaki. Su legado persiste. Desde documentales hasta teorías de conspiración moderna, la idea de un planeta intruso y dioses astronautas sigue cautivando a millones. ¿Fue Sitchin un visionario o un fabulador? La respuesta, como Nibiru, sigue siendo esquiva, pero su obra plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si las leyendas más antiguas de la humanidad no son mitos, sino crónicas escritas en arcilla bajo un cielo que alguna vez albergó a viajeros de las estrellas?